Dios, gracias por esta noche, gracias por otra oportunidad de estar juntos y donde podemos aprender de temas bíblicos y que podemos estar confrontados, animados, exhortados, edificados. Y eso es lo que te pedimos en esta noche, que puedes usar tu palabra para ayudarnos a tener una cosmovisión más bíblica y que podemos glorificarte en otra área de nuestras vidas. Ayúdame en esta noche decir la verdad, pero en una manera adecuada, y que tu Espíritu Santo puede usar las palabras que digo y puede hacer su obra entre mi boca y los oídos de todos que están aquí. Sea glorificado y ayúdanos como una iglesia a ser más santo, especialmente en esta área de que vamos a hablar en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, yo no sé quién estaba aquí la última vez que cuando comenzamos nuestra discusión acerca del tema de relaciones íntimas dentro del contexto de un matrimonio, obviamente. Y la última vez que estábamos juntos empezamos a hablar de la teología de las relaciones íntimas. Y hoy quiero comenzar con ese tema. Y necesitamos establecer raíces bien profundas en cuando hablamos del sexo, porque si no, vamos a caer en los mismos errores que el mundo. Y pues no es tan difícil mirar el mundo y ver que hay un problema con el sexo desde la perspectiva del mundo. Pues este mes en los Estados Unidos, yo no sé qué aquí, pero están celebrando el mes de orgullo, donde abiertamente están promocionando, están celebrando toda la mugre del movimiento LGBT. Y entonces es que vivimos en un mundo que es loco en este tema. Y como iglesia nosotros tenemos que ser mejor. Y lamentablemente muchas veces no somos mejor. Y yo entiendo por qué. Porque muchas iglesias han tenido mucho miedo de hablar de ese tema. Y no quieren hablar porque no es muy delicado. Y entonces lo que pasa es que en vez de permitir que la Biblia nos informe del tema, escuchamos al mundo, porque ellos están gritando y en voz alta. Entonces, en el mundo, la perspectiva del sexo es todo de autoplacer, autoliberación, autonomía e incluso la identidad personal. Y como dije muchas veces en la iglesia, pues no hay una distinción. Si vemos las vidas y observamos las vidas, pues no hay mucha diferencia en cómo actuamos. Y en esta habitación o ese salón, yo sé que hay algunos de ustedes, porque yo aconsejo parejas acá, yo sé que algunos que están demasiado obsesionados y preocupados por el sexo, y hay otros que no son suficientemente preocupados por el tema y no piensan mucho en eso. Y muchas veces en la iglesia lo que vemos es en la área del sexo hay mucha tensión, hay muchas peleas, hay mucha inseguridad, mucho orgullo y mucho egoísmo. Y entonces tenemos que entender la teología, lo que la Biblia enseña acerca del sexo, porque sin verdad divina, de pronto nada va a cambiar. Pero yo tengo mucha esperanza que el Señor va a hacer una obra a través de esta serie. Y una cosa que hablamos la última vez es que no podemos tener una perspectiva correcta acerca del sexo si no tenemos una perspectiva correcta acerca de Dios.
Y eso es lo que es teología, es el estudio de Dios. Y lo que queremos hacer en esta iglesia es pensar como Dios piensa. Porque si no pensamos como Dios piensa, no vamos a vivir como Dios quiere que vivamos. Entonces, en repaso, vimos que el carácter, número 1, el carácter de Dios es el fundamento en entender el sexo, el carácter de Dios. Lo que ustedes creen en última instancia de Dios o de sexo revela lo que creen de Dios. En la área del sexo, el carácter y la confiabilidad de Dios es clave. Si Dios es bueno, su diseño para el sexo es bueno. Si Él es amoroso, entonces los mandamientos que nos da acerca del sexo son amorosos. Y si Dios es perfecto, entonces sus pensamientos y su perspectiva acerca del sexo no puede estar mejorado. Y la mujer o el hombre que te dio es la mujer o el hombre que es perfecto para ti, con todos sus problemas sexuales y todo. Pero vamos a hablar más de esto en algunos momentos. Número 2, Dios diseñó el sexo y Él es su derecho determinar cómo mejor funciona y cómo debe estar usado o su contexto. Entonces, cuando Dios nos dice que no podemos tener relaciones íntimas fuera del matrimonio, es para nuestro bien y para nuestra protección. Y cuando Dios nos dice que un acercamiento o un entendimiento del sexo que es puro egoísmo, cuando Él nos dice que eso está mal, debemos prestar atención, porque si no vemos el sexo así, vamos a sufrir. Eso es siempre lo que pasa. Cuando ignoramos lo que el Señor ha diseñado, en la manera que ha diseñado, siempre resulta en sufrimiento mayor. Tiene que ser así. Número 3, el sexo es un mandato. Y si es un mandato, no es una sugerencia y ni es una idea que podemos dejar o aceptar si queremos. Si lo que leemos en la Biblia es agradable para nosotros, eso realmente, esa categoría no existe si es un mandato. Y número 4, si Dios demanda o nos da mandamientos acerca del sexo, tiene que ser puro y santo. Eso es lo que hablamos la última vez. Si es la primera vez que ustedes están acá, yo les recomiendo que escuchen eso, porque yo no voy a hablar mucho más de eso. Pero tenemos que entender que el sexo es puro y santo. Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y eso es después de decir: multiplíquense, es decir, tener relaciones íntimas, llenen la tierra. Pues eso es sexo. Y entonces Dios creó eso en capítulo 1, y en capítulo 3 es la caída. ¿Y por qué digo eso? Porque algunos aquí piensan que sexo es algo sucio y feo y malo. No todos, obviamente, pero algunos sí. Entonces, el sexo es santo y muy bueno. Pero hoy vamos a comenzar con nuestro quinto punto. Y yo creo, estoy animado de enseñar lo que voy a enseñar hoy, porque es muy importante, muy importante. Número 5, pues número 1 para esta noche. El sexo es una cuestión de autoridad y la propiedad. El sexo es una cuestión de autoridad y la propiedad. Que suena raro, entiendo, pero no se preocupen, voy a explicar. Génesis 1:1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ese versículo es muy, muy importante. Génesis 1:26 a 28.
Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerce dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, tener relaciones íntimas, llenen la tierra y sométanla. Y una de las doctrinas más fundamentales y importantes que podemos entender y creer es que nosotros somos criaturas bajo autoridad. Somos criaturas bajo autoridad. Y cualquier cosa que sea creado es bajo la autoridad de su creador. Eso es un principio que aplica no solamente a nosotros como humanos, pero también se aplica al sexo que Dios creó. Y si nosotros podemos entender que no somos nuestra propia autoridad, de mi propia vida, de mi propio cuerpo, eso tiene implicaciones masivas para la vida sexual. Entonces, somos criaturas bajo de autoridad. ¿Qué no importa? El problema, hay un gran problema, es que como criaturas pecaminosas, nosotros no nos gusta ser bajo de autoridad. No nos gusta eso. Y no solamente no nos gusta, es que nosotros tendemos a resistir esa autoridad y hacernos nosotros la autoridad. Eso es lo que hacemos como pecadores. Y si entendemos eso, vamos a reconocer que el problema de raíz de la mayoría de nuestros problemas o de nuestras luchas y confusión, vamos a entender mejor muchos de los problemas de raíz de este tema de sexo. Porque es cuando comenzamos a tomar la posición de rey de mi propia vida, de rey de mi propio cuerpo, que comenzamos también como el rey de mi universo, inventar y crear mis propias normas. Y yo puedo hacerlo con sexo, ¿no? Yo puedo decir, pues si yo soy el rey de mi universo, yo soy mi propia autoridad, yo determino qué sexo tiene ese propósito, tiene esa meta etcétera, etcétera. Entonces, como el rey de nuestras propias vidas, comenzamos a ver todo a la luz de cómo esta cosa puede servirme a mí o estar a mi favor. Y esto drásticamente afecta nuestros matrimonios, cómo vemos nuestras esposas y cómo pensamos sobre el tema del sexo. Porque sexo es tan personal y tiene muchos efectos y implicaciones, tanto físicamente, emocionalmente, relacionalmente. La tentación es muy alta, moldear sexo según nuestros deseos y exigencias para que se adapte a nosotros y nuestras necesidades percibidas. Hay una gran tentación con el sexo de hacer eso. Y cuando decimos que el sexo es bajo la autoridad de Dios, eso significa que nosotros no podemos divorciar el sexo del propósito, lugar y uso dado de Dios. Tampoco nosotros no podemos determinar el propósito, uso y lugar para sexo para nosotros. Y cualquier violación o desviación, mejor dicho, cualquier desviación del diseño de Dios es pecado. Claro que sí, eso habla directamente al tema el sexo antes del matrimonio, fornicación, homosexualidad, el movimiento transgénero y los restos de las letras del mafiosos alfabetos, LGBT, ABC, de que no sé qué. Eso realmente, ese punto de autoridad habla directamente a todo eso, pero porque somos un grupo de matrimonios, realmente eso no se aplica. Entonces no voy si quieren escuchar más de eso podemos hablar, pero hoy no voy a hablar de eso.
Pero mira, eso es como se aplica. Cuando un esposo quiere usar su esposo como medio de simplemente satisfacerse y separa el acto de sexo de servicio amoroso, abnegación y unión relacional. Y hay algunos hombres aquí que más o menos, perdón el lenguaje, ven su esposo como su muñeca de sexo, un objeto para satisfacerse. Ese es el punto de su esposa. Y como ustedes actúan demuestra eso. Y algunos piensan así, y lo que está pasando en ese momento es que ese hombre se ha puesto en el trono, quitando a Dios de la autoridad en su corazón y está en rebelión. Recuerda que cualquier rebelión contra Dios y su diseño siempre termina en un resultado peor. Esa es una ley del universo. Pero ahora tenemos una aplicación para las mujeres. Si hay una mujer, o cuando una mujer o una esposa quiere negarle o privar de sexo de su esposo porque ella quiere castigar a su esposo, o porque ella usa sexo como una herramienta de manipulación para conseguir lo que quiere, ella está separando el propósito bíblico del sexo. Y ella está pecando porque se ha puesto en la posición del rey, usando sexo en una manera que no está diseñado estar usado. Y está pecando. Y hay mujeres aquí en este salón que usan sexo así, como una arma. Si tú no me tratas bien, mañana no hacemos nada. Y usan para poner controlar y manipular sus esposos. Y eso es muy feo, muy pecaminoso. Pero no solamente no somos la autoridad sobre sexo y cómo debemos usarlo, ni siquiera somos la autoridad de nuestros propios cuerpos. Tenemos que pensar bien en eso. Somos la propiedad de Dios. Nuestros cuerpos son la propiedad de Dios. 1 Corintios 6, 19 a 20. Escucha bien. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo no es tuyo, es de Dios. Y hay un sentido donde también nuestro cuerpo es propiedad de mi cónyuge. 1 Corintios 7, 3 a 5. Que el marido cumpla su deber para con su mujer, e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. Pues obviamente su deber es tener sexo, relaciones íntimas. Versículo 4. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Eso es ofensivo. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicarse a la oración. Vuelven después a juntarse, tener relaciones íntimas, a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. Esos versículos no son muy agradables para el mundo. Pero en la iglesia, si Dios es mi autoridad, no importa lo que tú piensas y no importa lo que pienso yo. Si el Dios es mi autoridad, yo no puedo cuestionarlo. Tengo que decir, uy, así es, pues tengo que obedecerlo. Y eso significa que ustedes no tienen el derecho de decidir lo que hacen con tu cuerpo, porque ya no es tuyo. Eso significa que yo no puedo privar mi cuerpo de mi cónyuge porque no es mío en ninguna manera. También porque ya no soy dueño de mi cuerpo, yo no puedo usar mi cuerpo como un palacio personal de placer
donde yo uso el cuerpo de Dios, que es mi cuerpo físico, para buscar todas las cosas que quiero, incluyendo el sexo. Tú no tienes el derecho, si no es tu cuerpo, sino de Dios, usar el cuerpo de mi esposa para cumplir mis demandas. Entonces tenemos dos aspectos, porque siempre hay dos lados. Hay uno que quiere privar y dice que no, pues mi esposo no va a usar mi cuerpo así. Pues no es tu cuerpo, es el cuerpo de Dios. Tú no tienes esa opción porque no es tu cuerpo, y la Biblia dice algo diferente. Y los hombres dicen, gloria a Dios. Pero también hay otro lado. Hombres, ustedes no pueden tratar a tu esposa como un objeto para satisfacer todos tus deseos egoístas, para complacer tus deseos para tu cuerpo que no es tuyo. Entonces, si tú dices que no, pues mejor que la esposa no es su cuerpo, es mío. La Biblia dice, y no es tu cuerpo, es de Dios. Entonces tú no puedes usar tu cuerpo para buscar todos tus deseos cuando quieras. No funciona así. La palabra corta en las dos direcciones, gracias a Dios. Y cuando comenzamos a pensar y actuar como nuestros cuerpos pertenecieran y pudiéramos hacer lo que quisiéramos cuando quisiéramos, estamos en rebelión y en pecado. Si Dios es nuestra autoridad, esto viene con la idea que debemos someternos a esa autoridad en obediencia. Y lo hacemos siguiendo y obedeciendo las reglas y normas que establece esa autoridad, manteniéndonos dentro de los límites del diseño que Él ha diseñado, establecido. No podemos seguir viviendo bajo la mentira que el mundo siempre está predicando. Eres autónomo, tú eres independiente, tú puedes hacer lo que tú quieres con tu cuerpo. Pues la Biblia completamente aplasta esta mentira. Porque no somos independientes y no somos autónomos y no podemos hacer lo que nos plazca. Nuestros cuerpos han sido comprados y ya no pertenecen a nosotros. Paul Tripp dice, tu vida sexual siempre revelará cómo te enfrentas el tema inevitable de la autoridad. O vas a someterte a las leyes del rey o te eriges como rey. Pues esas son las dos opciones. Vas a someterte como rey o tú vas a pensar que tú eres el rey y que tú puedes hacer lo que tú quieres. Una perspectiva egoísta del sexo que busca gratificar, satisfacer tus propios deseos y que ve los otros como objetos para tu placer, es porque tú tienes un corazón que sigue queriendo ser el rey de tu vida. O que un corazón que quiere ser el rey o quiere adorar sexo y quiere ser autónomo. Pues eso no existe, esa realidad no existe, pero esa es la mentira que creemos todo el tiempo. Y ahora regresamos al punto número 1. ¿Confían en el diseño de Dios o no? ¿Confían el diseño de Dios en tu matrimonio? ¿Pueden aceptarlo como bueno? No solamente como bueno, pero como lo mejor. Eso tiene muchas implicaciones, grandes implicaciones, porque sexo se convierte se convierte en algo que no es solamente buscar placer o seguridad o una identidad, pero el sexo se convierte en una oportunidad de buscar cómo puedo obedecer la voluntad de Dios por encima de todo. Y ese es el próximo punto. Número 6. El sexo es una cuestión de obediencia amorosa. El sexo es una cuestión de obediencia
amorosa. Dicho de otra manera, el sexo que glorifica a Dios consiste en cumplir los dos grandes mandamientos, que son ellos, Mateo 22, 37 a 39. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cuándo fue? No tiene que responder. ¿Cuándo fue la última vez que viste el sexo como algo de obediencia? Pues normalmente eso no es como tratamos el tema. Y cuando pensamos en esos dos mandamientos, ama a Dios y ama a mi prójimo, raramente o nunca lo relacionamos con el tema del sexo. Pero si hiciéramos, ¿cómo cambiaría nuestra perspectiva sobre el tema en mi matrimonio? Y yo voy a decir algo que de pronto va a sonar bien extraño. Pues muchas cosas que ya he dicho suenan extraño, pero yo creo que voy a decir otra cosa extraña. Jesús dice: si me amas, obedecerás mis mandamientos. Esa parte no es extraña. Pero Dios dice: si me amas, obedecerás mis mandamientos. Y porque como vemos y tratamos sexo tiene un papel muy grande en nuestros matrimonios, una de las principales formas para que humanos aman a Dios, una de las primeras o principales formas que humanos aman a Dios en su matrimonio es en su vida sexual. Pues nunca pensamos en eso, ¿no? Es que mi relación sexual con mi esposa es una manera evidente si amo al Señor o no. No, pues no tiene nada que ver. Eso es como muchos de nosotros pensamos. Pero y yo creo que entendemos bien cómo puedo amar a mi esposa o mi cónyuge en el acto de sexo. Pero ¿cómo se conecta a amar a Dios? Primero tenemos que entender, el sexo no es el amor. El sexo no es el amor. Puede ser una expresión de amor, pero no es amor en sí. Bíblicamente, amor es servicio abnegado para el bien de la otra persona. Servicio abnegado por el bien de la otra persona. Primero de Juan 3:16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Es completamente sacrificial. Juan 15:13. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Entonces, cuando la Biblia habla de amor, es algo que yo estoy sacrificando mis deseos para el bien del otro. Eso es lo que es el amor. El sexo puede ser una expresión, una manifestación de este amor, pero tenemos que separar sexo de la palabra amor si queremos decir el sexo es amor. No, eso no es verdad. La verdad, el sexo puede ser muy odioso dependiendo en su actitud. Mi relación con Dios, que es algo vertical, determina mi relación con mi esposa, que es horizontal. Y si yo amo a Dios, voy a querré tratar a mi esposa en una manera que agrade a Dios. Dicho de otra manera, citando primero de Juan 4:20-21, si alguien dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, en este que es su prójimo, su cónyuge, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios ame también a su hermano. Y eso es algo importante. El sexo es como un termómetro de la salud de mi matrimonio, pero no determina la salud de mi matrimonio. Un mal matrimonio es muy dudoso que un mal matrimonio tenga un componente sexual saludable.
Y la verdad, yo podría hablar con todo de ustedes, pues privado obviamente, y pues decir, dime cada cuándo tiene relaciones íntimas. Y solamente basado en esa respuesta, yo puedo decirte, ese matrimonio es mal. Probablemente con 98% de precisión. Si no ha sido sexo en meses o años, normalmente es porque algo más está sucediendo ahí. La falta de sexo es un fruto. Eso no es la causa del problema. Y si tenemos problemas horizontales con mi esposa, es porque principalmente tienen problemas verticales con Dios. Y si tú dices que yo amo a Dios, pero estoy maltratando a mi esposa en el área del sexo, Dios dice, no te mientes a ti mismo. Porque eso no es verdad. Que dice Juan, primero de Juan, yo amo a Dios, pero maltrato a mi hermano. Y dice que, mira, si tú no puedes amar de una manera sacrificial tu hermano, tu esposa, tu esposo, que está contigo todos los días, no te engañes. Tú no amas a Dios. Porque es imposible amar a alguien que no veo más que la persona que veo aquí. Esa persona aquí, al lado, en el mismo hogar, en la misma cama, pues para muchos de ustedes de pronto no están en la misma cama, en el otro cuarto, pues no estoy amando a esa persona, ni estoy amando a Dios, si esa es la realidad de mi vida, de mi matrimonio. El sexo que está basado en amor de mí mismo, un amor de confort y control o placer, o un amor para sexo mismo, es peligroso porque está completamente en contraste o está en contrario de esa enseñanza. La verdad, el sexo en sí comienza de un amor para Dios, que se manifieste en un amor para mi prójimo, mi esposa. Entonces, obediencia es clave en el tema del sexo y Dios nos da mandamientos para obedecer. Pero obediencia es más que un cumplimiento externo. Obediencia en la Biblia es mucho más que un cumplimiento externo a las reglas. Y de pronto, yo les voy a dar una definición de obediencia que yo creo que captura bien ese principio de la obediencia. Es de Ted Tripp, el hermano de Paul Tripp, que se parecen igual, el mismo bigote grande y todo, pero es que son distintos. Él da esa definición de obediencia. Obediencia es la sumisión voluntaria de mi corazón a Dios que me lleva a hacer lo que Dios ha mandado sin cuestionarlo, aún mentalmente, sin excusas o retrasarlo, sino con gozo. Voy a leerlo de nuevo. Esa vez solo para escuchar. Pues de pronto ustedes ya perdieron porque estaban tratando de escribir todo, pero lo voy a repetir. Obediencia es una sumisión voluntaria de mi corazón a Dios, que me lleva a hacer lo que Dios me ha mandado sin cuestionarlo, aún mentalmente, sin hacer excusas o retrasarlo, sino lo hago con gozo. Es decir, si realmente amamos a Dios, no vamos a ver sus mandamientos como una carga, sino un deleite. Obediencia de verdad o verdadera obediencia significa que yo tengo el corazón y la actitud correcta detrás de mis acciones. Eso es un ejemplo que todos de ustedes van a entender. Si yo diera a mi niño, limpia tu cuarto, y está ahí, no quiero, es que gruñendo, murmurando. Algunos de ustedes están riéndose porque eso es lo que sucedió hoy. Pero si mi niño hace esto, quejando, golpeando la pared, pero va a su cuarto
y lo limpia. ¿Eso es obediencia? Algunos, mira, no. Si ustedes están así, como hay un problema más grave que podemos hablar después. Pero solamente porque cumplió lo que tú dijiste no significa que está obedeciendo. En los ojos de Dios, ese niño es completamente rebelioso. No es obediente para nada. ¿Y cómo se aplica en este tema? Si un esposo pide sexo de su esposa y ella dice que está cansada o enferma, la verdad no importa si eso es verdad o no. Y él dice, ok, está bien, pero adentro está furioso, pero está adentro, él está como con rencor y ira. Mi pregunta, ¿él está obedeciendo a Dios y glorificando a Dios con su reacción? ¿Solamente porque no intentó culparlo y manipularlo? No es obedeciendo, no está obedeciendo, está en pecado. Y si la mujer tiene sexo con su esposo porque él pide, pero está enojada, con resentimiento, o en todo el proceso o todo el acto está pensando en otra cosa y está diciendo que pues ok, voy a hacer lo que tengo que hacer, pero mi mente está completamente en otra parte, solamente por una obligación, siendo completamente pasiva y desinteresada, ¿Dios está glorificada? No. Aún si externamente ella está cumpliendo su papel, ¿está obedeciendo? No. Ella es el niño limpiando su cuarto, tirando cosas contra la pared con rabia, con furor. No es diferente. Y por eso estamos hablando de la obediencia. ¿Y qué significa realmente obedecer? Un corazón que es verdaderamente sumiso toma todos los pensamientos ahí adentro. El problema es que para muchos de ustedes, si acepté la respuesta de mi esposa o mi esposo y solo internalicé todo eso, eso sería para nosotros, para muchos de ustedes, un avance tremendo. Porque en el momento, toda esa rabia se externalizan y vocalizan y discuten y pelean. Ni siquiera tienen la oportunidad de esconder tu pecado, está abierta. Estoy hablando para algunos de ustedes un sueño, una fantasía que no dices nada y solamente cumples, que no está pasando. Pero un corazón que realmente es sumiso está tomando esos pensamientos que tienden a ser muy egoístas, esas emociones que siempre nos mientan, y está tomando todos en cautiverio, está poniendo esas ideas en sumisión a Dios. 2 Corintios 10, 3-5. La clave a esta obediencia es un corazón que realmente confía en Cristo y el plan y el diseño que Él ha establecido. Dice, si Dios lo dice, necesariamente tiene que terminar con mayor bendición, aunque no entiendo cómo. Y estamos aquí en un momento, ¿confías en Dios o no? Esa es la pregunta. Siempre llegamos ahí. ¿Confías en el diseño de Dios para tu matrimonio, para sexo, con el esposo o la esposa que tienes? ¿Confías en eso? Esa es la pregunta. ¿Aceptas lo que Dios dice? Porque yo sé, porque yo conozco a Dios. Aun si mi esposo es menos digno de confianza, yo sé que el plan de Dios para mí siempre terminará mejor, para mí, mi bien, porque eso es como Dios funciona, eso es como Dios hace todo. Y cómo tú respondes a los mandamientos de Dios revelará en última instancia que tú crees de Dios, que tú crees de su carácter y de su confiabilidad. Y no, mira, eso, estamos hablando de todo eso y ni siquiera hemos mencionado un mandato acerca de sexo. Solo he dicho que hay mandatos y eso es porque si no entendemos la teología detrás,
Un mandamiento es solo algo que lo acepto o no acepto, lo obedezco o lo desobedezco. Y tenemos que entender bien qué es la obediencia. La ley, antes de darles la ley, que es decir, haz esto, no hagas esto, antes de tener la ley, tenemos que pensar correctamente acerca de la ley. Pero conectando los dos puntos anteriores, porque nosotros no somos nuestra propia autoridad y nuestros cuerpos no pertenecen a nosotros, y nosotros no podemos usar nuestro cuerpo como a nuestro antojo. En nuestra rebelión pecaminosa nos resistimos a esa autoridad y podemos presentar los miembros de nuestros cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad, o presentar nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Eso es Romanos 6:13. Eso es lo que dice Romanos 6:13. Tienes tus instrumentos, o puedes presentarlos para servir a Dios, o puedes presentar como instrumentos de pecado. Esas son las dos opciones. Podemos ofrecer nuestros cuerpos a Dios como un sacrificio vivo, Romanos 12:1-2, y escuche bien, es un acto de adoración, que es nuestro próximo punto. Número 7. El sexo es una cuestión de gloria y adoración. Y ya sé que ya hemos desviado mucho de la perspectiva de pronto todos antes de esta noche. El sexo es una cuestión de gloria y adoración. Es una cuestión de deseos del corazón, no solamente acciones externas. Muy conectado con nuestra obediencia, es un corazón que ama y confía a Dios y es dispuesto a someterse voluntariamente al diseño de Dios. ¿Ustedes han pensado antes que el sexo puede traer gloria a Dios, o que puede apuntar a la gloria de Dios? ¿Que el sexo puede ser un acto de adoración? ¿Han pensado eso antes? 1 Corintios 10:31 dice, muchos de ustedes tienen ese memorizado. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa que incluye sexo, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Ustedes han pensado que servir mi esposa o mi cónyuge en esta área puede ser considerado una buena obra? ¿O un sacrificio aceptable ofrecido a Dios? Eso es lo que prediqué en 1 Pedro capítulo 2 versículo 5. Dice que como cristianos somos sacerdocios santos para ofrecer sacrificios espirituales, y hablamos de que uno de esos sacrificios espirituales, uno de los ofrendas que podemos hacer a Dios son nuestras buenas obras. Sabemos eso porque Hebreos 13:16 dice: y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obviamente no estamos hablando de buenas obras para la salvación, porque eso no existe. No tenemos buenas obras que va a cambiar lo que Dios dice de nosotros y que voy a ser salvo porque seguro hay una secta que dice que no, mira, el sexo es una buena obra y se trae la salvación. Pues no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que solamente la justicia de Cristo en mi lugar es que nos salva. Pero el sexo en el matrimonio es una buena obra si lo hacemos con la actitud correcta y por las razones correctas. Cualquier cosa puede ser una buena obra si está hecho en obediencia a la palabra de Dios para agradar a Dios y con una actitud correcta. Y no estamos hablando de que, ok, lo voy a hacer. Ya hemos hablado de eso. Eso no es obediencia. Eso no es una buena obra. Y si tenemos una mala actitud
una falta de deseo de obedecer a Dios en el área de sexo, si esa es la realidad, que mire, yo tengo una mala actitud acerca del sexo con mi cónyuge, pues la verdad yo no pienso bien. ¿Qué hacemos cuando no queremos, no tenemos el deseo? Hacemos la misma cosa que hacemos cuando no queremos leer nuestra Biblia. Confesamos nuestro pecado porque somos tan necios que no queremos hacer algo que Dios dice que es para nuestro bien y que es para nuestra edificación. Y el hecho que yo no quiero leer mi Biblia, el hecho que no quiero tener relaciones íntimas con mi esposo, es pecado. Y somos tontos en esos momentos. Entonces confesamos nuestros pecados y segundo, clamamos a que Dios cambie nuestros corazones y que podamos desear lo que Él desea. Y tercero, obedecemos confiando que Él va a cambiar nuestros corazones en el proceso. Eso es lo que hacemos cuando no queremos leer la Biblia. No quiero leer, prefiero mirar ese juego de fútbol o ese partido de fútbol. Pues no quiero leer. Eso es porque somos necios, somos pecaminosos, no sabemos lo que es bueno para nosotros. Tenemos que confesar, Dios, es mi pecado para que no quiere leer. Clamamos al Señor que cambie mi corazón y abro mi Biblia y leo, confiando que Él va a cambiar mis deseos y mi corazón en el proceso. Y eso es como funciona. Y es el mismo con el sexo. No es más complicado que eso. Glorificamos a Dios cuando actuamos de acuerdo a su diseño y obedecemos su palabra. Juan 14:15. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Todo que hacemos en la vida puede ser un acto de adoración cuando está hecho según lo que dice la Biblia. Entonces, si sexo sigue el diseño de Dios, no es menos santo que leer tu Biblia, ir a la iglesia, orar o proclamar el evangelio con un vecino. Si es un mandamiento, si es el diseño de Dios, muy buena, dice Dios, y puede ser un acto de adoración, no es menos santo que leer mi Biblia. ¿Consideras las relaciones sexuales dentro del matrimonio tan santas como la oración, predicar, ofrendar, enseñar a una escuela dominical? Si glorificamos en Dios en el sexo y recordamos que eso realmente no trata del individuo, pero en última instancia apunta a Cristo y el amor que tengo para Él, es una buena obra que glorifica al Dios y es un acto de adoración. El sexo, como todo lo demás, es un acto de adoración. Toda la vida es un acto de adoración. Éramos creados a ser adoradores y todo lo que hacemos es ofrecido en última instancia en servicio de lo que deseamos y lo que estamos adorando. Esa es una realidad de vida. Todo lo que ustedes están haciendo como adoradores, Dios nos creó a adorar cosas, y todo lo que hacemos estamos ofreciendo sacrificios, mi tiempo, mi cuerpo, mi mente, mi energía, mis esfuerzos para lograr algo. Y normalmente, siempre, estamos poniendo todo ese esfuerzo en lo que adoramos. Eso es como el corazón funciona. Pero quiero decirles algo que va a ser difícil para algunos de ustedes creer. Solamente porque estás teniendo relaciones íntimas con tu cónyuge en el matrimonio, no significa que Dios está honrado ni glorificado en sexo. Sí es egoísta y idólatra. Algunos de ustedes dicen que no, pues antes fue mujeriego, pero ahora solo estoy teniendo relaciones íntimas con mi esposa, entonces por lo menos es puro y santo.
Pero la única cosa que ha cambiado es que antes estaba maltratando muchas mujeres y ahora solo estoy maltratando una. Porque mi perspectiva, un mujeriego tiene una perspectiva de sexo que es completamente egoísta y enfocado en sí mismo. Y hay algunos de ustedes en tu matrimonio, tu relación sexual es completamente egoísta y completamente enfocado en ti mismo y nadie más. Y solamente porque estás haciéndolo con tu esposa ahora, no significa que Dios está contento con eso. Solamente porque está con mi esposa, no significa que no estoy pecando y desobediente si sigo gobernado por mis propios deseos, mi propio egoísmo y mi propia adoración del sexo. En el sexo podemos o adorar a Dios nosotros mismos, que yo quiero servirme a mí. Podemos adorar a la otra persona. Yo no puedo vivir sin el amor y lo que ella hace para mí o él. Podemos adorar las experiencias que conseguimos del sexo. No puedo vivir sin lo que el sexo hace para mí. Y realmente en todas esas instancias no estamos adorando a Dios y estamos pecando. Pero ¿entienden lo que significa? Significa que, yo voy a aclarar varias cosas. Somos seres sexuales. Dios nos hizo así. ¿Qué significa? Que el problema no es el sexo en sí. El problema no es el sexo. Después de crear al hombre y decirles que tuvieran que tener relaciones, Él dijo, y era bueno en gran manera. El sexo es un regalo, es una bendición para el matrimonio. Y muchas veces pensamos que no, el sexo es el problema, o el problema es que yo tengo deseos sexuales. Pues ¿quién puso esos deseos ahí? Dios. Entonces el problema no es que tenemos deseos sexuales, pero el pecado corrompe todo, incluyendo nuestra forma de pensar del sexo. Y el mundo nos tienta porque el pecado dentro de nosotros realmente sigue deseando lo que el mundo está promoviendo o promocionando. El sexo en una manera única expone que nuestros deseos pecaminosos, nuestro descontento, nuestro egoísmo, nuestra rebelión y deseo de ser autónomos del gobierno de Dios. El sexo revela mi disponibilidad a manipular y utilizar otras personas para mis propios deseos. El sexo revela, expone mi tendencia de exaltar placeres temporales sobre los placeres y promesas de Dios. El sexo expone todo eso. Y cuando reconocemos esto, nosotros damos cuenta que el mayor peligro en mi vida sexual, la mayor amenaza, el mayor enemigo no es mi cónyuge, es mi propio corazón pecaminoso e idólatra. Mi corazón pecaminosa toma una cosa buena y lo corrompe en creer las mentiras del mundo. Yo veo en el espejo y el diablo soy yo. Yo soy el enemigo mayor en mi matrimonio y en mi vida sexual. Yo no puedo culpar a mi esposa o mi esposo, porque es mi corazón idólatra, mi corazón lujurioso, mi corazón egoísta que es el problema. En conclusión, el sexo es un tema de autoridad y la propiedad. Es una cuestión de obediencia y una cuestión de la gloria y adoración. Y el sexo revela mi necesidad continua
para la gracia de Cristo. Nos muestra, pues en una manera muy única, creo yo, nuestra necesidad para redención. Entonces, la buena noticia es que si hablamos de esa manera, el Evangelio trata el tema del sexo. Porque necesitamos la gracia de Cristo para rescatarnos de los pecados que el sexo revela en nuestros corazones. Y para algunos de ustedes que son incrédulos acá, tu corazón pecaminoso en la área del sexo de pronto es lo que está impidiéndoles someterse al gobierno de Dios en tu vida, y de pronto es tu actitud sobre el sexo que les va a traer al infierno. Entonces, lo que decimos es: arrepiéntense, reconozcan su pecado, arrepiéntense, ponga su fe en Cristo y encuentra la gracia y el perdón y la liberación de ti mismo. Y para cristianos, Cristo murió en la cruz por los mismos pecados sexuales que tienen en tu matrimonio, pero también Él murió para que tú ya no vivieres en esos pecados. Y si ustedes tienen el Espíritu Santo dentro de tu vida como un cristiano de verdad, la gracia del Evangelio y el Espíritu Santo dentro significa que ustedes no son esclavos de los pecados sexuales. Hay esperanza, hay misericordia. Porque si yo soy el problema, y el problema es un corazón que no ama suficientemente a Cristo, que no confía suficientemente en Cristo, en su plan y su diseño, ¿sabes qué? Cristo vino para morir para esos mismos pecados. Y Él puede perdonar. Y Él le encanta perdonar pecadores que reconocen su pecado y claman a Él para misericordia y gracia. Y mi oración es que Él puede comenzar a hacer esa obra de redención en ustedes, en mí mismo, de santificación, pues comenzando hoy. Oremos que Él comience la obra ahora. Dios, gracias por tu palabra, que no hay ningún tema que no se trata, hasta los más básicos, porque trata el corazón. Y Dios, por el placer, por la diversión, por varias cosas, el sexo es algo que hemos visto en el mundo y en nuestros propios corazones que es muy pegajoso para nosotros, es muy tentador para nosotros. Ese es algo que nos atrae, nos atrapa si no somos cuidadosos. Y hay muchos matrimonios en este salón que realmente han estado perdiendo la guerra para una vida sexual que glorifique al Dios. Haz tu obra, cambia corazones, confronta a ellos aquí, los hombres que están usando sus esposas solamente para cumplir sus propios deseos egoístas. Confróntalos, dales el don de arrepentimiento y fe. Para las mujeres que están resistiendo todo el tiempo el buen regalo que tú has dado a nosotros en el matrimonio, que están usando ese regalo, mal usando ese regalo como una arma, como una herramienta de manipulación, pero realmente es el mismo corazón, un corazón egoísta que está completamente buscando su propio placer, su propia comodidad, su propia agenda. Dios, hemos visto
este tema en el espejo de la palabra y el problema soy yo. Ayúdanos, libera a algunos en este salón de su esclavitud al pecado, a los pecados sexuales. Solo tú puedes hacer, pero sabemos que con el Espíritu Santo no hay nada que sea imposible para ti. Te agradecemos porque justo este mensaje es tu misericordia y gracia para nosotros. Que podamos ser diferentes del mundo en nuestra perspectiva. Cambia corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.